Es el año de 1883 en Mülheim, Alemania, ubicada en la actual ciudad de Colonia. En esta apartada comunidad nacería uno de los personajes más sanguinarios en la historia de los asesinos seriales, Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Antes de continuar, recuerda dar like, suscribirte y activar la campana para notificaciones en los próximos videos. Mi nombre es Moisés Castro, bienvenidos a Dramentales. Comenzamos. Peter fue el tercero de 3 hermanos en una familia extremadamente pobre de la ciudad antes mencionada. Adicional a esto, su padre fue un alcohólico de muy mal carácter, que maltrataba y golpeaba a su esposa e hijos, incluso llegando a abusar de sus niñas, actos por los que fue encarcelado en varias ocasiones. Fueron estas condiciones las que motivaron al joven Peter a escapar de su casa con tan solo 8 años de edad. En este tiempo comenzaría a revelarse sus primeras muestras de violencia y sadismo, al disfrutar de torturar y matar animales como perros y ardillas, adicionando un carácter explosivo heredado de la educación que recibió en casa. En la década de 1890 regresaría a su lugar de origen y pocos meses después se mudaría con su familia a la ciudad de Düsseldorf, lugar donde comenzaría a formar su temible historia. Una vez establecidos, comenzó a cometer delitos menores como asaltos y robos. Es a los 9 años cuando comete su primer homicidio, al ahogar a 2 de sus amigos en el río Rin mientras estos se bañaban. Tiempo después se relacionó con una prostituta de la región y a los 14 años sería acusado de intentar estrangular a una joven. Durante este lapso pisaría la cárcel de manera frecuente, pero salía después de breves tiempos, pues solo podían comprobarle delitos menores. Todas estas conductas agresivas irían incrementando a medida de que Peter crecía en edad. Ya no le bastaba con abusar sexualmente y matar animales, tenía la necesidad de hacerlo ahora con humanos. Un 13 de mayo de 1913 cometería uno de sus primeros asesinatos como adulto. Aquella noche merodeaba una casa aparentemente vacía. Planeaba saquearla, pero en ella se encontró a Christine Klein, una adolescente de tan solo 13 años. Al asegurarse de que la casa se encontraba sola, estranguló a la joven, abusó de ella y terminó por degollarla. En los años de la Primera Guerra Mundial, Kürten sería encarcelado por robos y agresiones sexuales. En 1921, al salir de prisión, decidió probar suerte en el poblado de Altenburgo, lugar donde contraería matrimonio con una mujer de buena reputación y obtendría un empleo como chofer de autobús. Durante este tiempo se alejaría de cometer crímenes. Aparentemente, el tener una vida familiar le había cambiado su forma de pensar. Esto no duraría mucho. En 1925 regresó a la ciudad de Düsseldorf y comenzaría su etapa más violenta. Entre los casos más escandalosos se encuentra el de un par de hermanas de 5 y 13 años, quienes a base de engaños accedieron a acompañarlo para después ser asesinadas y mutiladas. Tiempo después, una mujer sería víctima de golpes con martillo y abuso sexual. Y quizá uno de los más siniestros fue cuando después de asesinar y violar a una niña de 5 años, mandó de manera anónima la ubicación del cuerpo a la policía. Estos actos desencadenaron un ambiente de histeria y terror en la ciudad de Düsseldorf. La gente no se atrevía a salir sola por el miedo de las historias que se escuchaban entre las calles. Todos los asesinatos se caracterizaban por ser extremadamente sangrientos. De igual manera, se ofreció una gran recompensa a quien diera información o alguna pista que ayudara a resolver estos crímenes. Esta pesadilla no duraría para siempre. En mayo de 1930 comenzaría el final de Peter.
Cierto día llegó a la ciudad María Bodek, una chica que buscaba probar suerte en Düsseldorf. Había escuchado y leído en los periódicos sobre los frecuentes asesinatos, pero no fueron motivo para detenerse a encontrar una mejor vida. Al bajar del tren, un vagabundo trataría de aprovecharse de ella. En ese momento, un sujeto interrumpiría para salvarla y ayudarla a encontrar un albergue. Aquel generoso hombre era Peter Kürten. Al salir de la estación, él la invitaría a pasar a su casa con el pretexto de invitarla a comer. Estando en la cocina, se le insinúa. Le comienza a hacer proposiciones sexuales. María lo rechaza y sale del lugar. En la calle, Peter la alcanza y se ofrece a llevarla a su destino, ubicada en las afueras de la ciudad de Grafenberger. Estando en el bosque, la golpea, la tira al suelo, abusa de ella y la estrangula. Una vez alcanzado el orgasmo, decide retirarse del lugar. Aparentemente había cumplido con su misión. Para su desgracia, aquella joven no murió. Al despertar, María fue a toda prisa, con poca fuerza, a la policía, donde denunciaría todo lo acontecido en el violento ataque. Le tomaron la declaración y harían un retrato hablado del agresor. Después de años en incertidumbre, el hombre más buscado de Alemania tuvo un rostro. Bastaron otros 9 días para que lo localizaran. En ese lapso, al saber que era buscado, confesó sus delitos a su esposa y le pidió que le entregara a las autoridades para poder cobrar la recompensa. Ella se negó y lo abandonó. Fue el 24 de mayo de 1930 cuando lo detuvieron y llevaron a proceso. Durante su juicio se declaró culpable de 79 delitos, entre asesinatos, violaciones, agresiones e incendios provocados. También describió del enorme placer sexual que le provocaba el ver la sangre en sus crímenes, y fue aquí donde se ganó el apodo del vampiro de Düsseldorf, al confesar que chupaba la sangre de sus víctimas durante y una vez alcanzando el orgasmo. La gente que presenciaba el juicio le costaba creer las palabras que salían de Peter. No concebían que aquel tímido hombre chofer de autobús, esposo de una mujer respetable, fuera capaz de actos tan atroces. Después de hora y media, el jurado no tuvo dudas al hacer su veredicto. El vampiro de Düsseldorf fue sentenciado a morir en la guillotina, acusado de 9 asesinatos, 7 intentos frustrados y al menos 80 agresiones sexuales. El acusado solo permaneció en silencio, no apeló la decisión y aceptó su destino. El 2 de julio de 1931 fue el día acordado para la ejecución. La noche anterior se le concedió una cena especial al sentenciado. Un plato vienés a base de escalope, patatas y salchichas. Después de su última noche de descanso, Peter y sus custodios se dirigieron al patíbulo, donde la guillotina esperaba por él. Mientras aguardaba la orden, el vampiro platicaba con su verdugo, a quien le diría sus últimas palabras. Dime, después de que me corten la cabeza, ¿aún podré escuchar al menos por un momento el sonido de mi propia sangre brotando de mi cuello?